Hasta el video anterior, hemos descrito las características de lo que denominamos enfoque unitario estructural del derecho de una manera que ha intentado seguir una secuencia lógica. Partimos con la descripción de una situación paradójica referida a una constante búsqueda de unidad en el derecho, con resultados opuestos debido a que se consiguieron distintas versiones de la idea de verdadero derecho. Y entendimos que esto se dio porque la unidad se buscó en el contenido, es decir, los principios que deben guiar la evolución del ordenamiento jurídico. Decidimos no seguir este camino porque la diversidad de puntos de vista es una condición inevitable al momento de discutir el contenido o finalidad del derecho. Por tal razón, seguimos la idea de un enfoque basado en los aspectos estructurales, es decir, esenciales del derecho. Partimos de las bases de la teoría pura del derecho, pero intentamos elaborar una secuencia que sea capaz de describir la dinámica bajo los mismos parámetros. El resultado final se observó en el video anterior, en el cual describimos la dinámica del ordenamiento jurídico como la combinación de los mismos elementos esenciales con la finalidad de formar estructuras distintas. Y ni tan distintas porque las combinaciones respondían a una réplica continua de dos estructuras base, aquellas que describen la función legislativa y aquella que describe a la función jurisdiccional. De este modo, pudimos identificar las estructuras de las denominadas funciones de gobierno, que reúne a todas las entidades de la administración pública, finalizando con la descripción de la función privada, cerrando finalmente el círculo del ordenamiento debido a que cualquier situación adicional podría ser descrita como una nueva versión de las estructuras formuladas. A partir de ahora, vamos a describir ciertas situaciones en las cuales puede advertirse la utilidad del enfoque unitario estructural. En primer lugar, creemos que el enfoque unitario permite contar con diversas maneras de entender y describir un ordenamiento jurídico común, desde distintos ángulos. Una perspectiva macro permite ver la dinámica secuencial de estructuras base, que ya hemos descrito, pero podemos acercarnos a analizar una de las estructuras específicas, por ejemplo, de la función legislativa, y entender que ésta comprende un conjunto de subestructuras típicas, una subestructura de creación del sujeto, una subestructura de asignación de funciones, una subestructura de regulación de funciones y una subestructura de control del ejercicio de la función. Y vamos a entender que esta estructura se repite cada vez que nos toque describir la función de un órgano jurídico. Por ejemplo, en este caso podemos ver que la aparición del órgano jurídico de control da inicio a una estructura propia de sus funciones. Asimismo, podemos escoger otra perspectiva y analizar las características de cada una de las subestructuras que hemos identificado. Podemos tomar, por ejemplo, la subestructura de la asignación de funciones jurisdiccionales y entender que la misma está comprendida por un conjunto de comportamientos esperados de prescribir, las mismas que definen la expectativa fijada sobre el órgano jurisdiccional, para que emita disposiciones cuando se presenten determinadas situaciones. Por otro lado, se puede tomar la subestructura que regula las funciones jurisdiccionales, identificando que ésta incluye comportamientos esperados de realizar al momento de prescribir, es decir, comportamientos que regulan el ejercicio de su función, las cuales se encuentran interrelacionadas con consecuencias jurídicas en caso de incumplimiento. Precisamente, estas consecuencias se relacionan con una serie de comportamientos esperados de derogar, dirigidos al órgano de control, cuya estructura identifica la participación de tribunales que revisan las decisiones emitidas por estos órganos jurisdiccionales. Por otro lado, podemos seguir acercándonos y revisar cada uno de los comportamientos esperados contenidos en una subestructura. Tomemos por ejemplo la subestructura que regula la función legislativa y escojamos uno de los comportamientos esperados de realizar al momento de prescribir. Haciendo un acercamiento a este punto, podemos entender que este comportamiento tiene tres elementos esenciales. Un sujeto al cual va dirigido, que es el órgano legislativo, una acción determinada, con variados grados de especificidad, y un objeto al cual va dirigida la acción, el cual en este caso se refiere a la creación de una disposición legislativa. De este modo, podemos entender que la disposición constitucional que proclama el derecho a no ser discriminado por diversas condiciones puede ser entendida como un comportamiento dirigido al órgano legislativo y a todo órgano jurídico con funciones normativas, que le exige no crear disposiciones que generen comportamientos esperados, que tengan como efecto la restricción de ciertas personas por condiciones específicas. Básicamente lo que intentamos describir es que el enfoque unitario estructural permite describir distintas situaciones bajo una misma secuencia, y esta cualidad también se presenta en la idea de norma jurídica.
Hemos descrito a la norma jurídica como la interrelación de dos comportamientos esperados, dirigidos a dos sujetos u órganos distintos bajo determinadas maneras de combinación, reflejadas precisamente en las estructuras y subestructuras que hemos reseñado. De este modo, podemos describir que las normas que asignan facultades pueden ser descritas como comportamientos esperados no vinculados a una consecuencia jurídica por incumplimiento, es decir, que el sujeto al cual va dirigido el comportamiento no se le exige realizar un comportamiento acorde con lo establecido en la disposición. Siguiendo esta secuencia, una norma que establece una obligación se describe precisamente bajo la figura de una norma jurídica, debido a que el comportamiento dirigido a un sujeto cuenta con una consecuencia jurídica. Por otro lado, una norma que asigna competencias puede ser descrita como un comportamiento esperado de prescribir, dirigido a un órgano jurídico, el cual puede ser facultativo o obligatorio, según corresponda, tomará la forma de un comportamiento con o sin interrelación con otro comportamiento esperado. Y las normas que asignan derechos ya fueron descritas como comportamientos esperados dirigidos al órgano jurídico al momento de ejercer funciones normativas. Así, se pueden obtener algunas conclusiones interesantes. En primer lugar, se observa que todas las funciones de los órganos jurídicos se identifican como funciones normativas, precisamente porque se dirigen a crear disposiciones que crean secuencialmente los elementos esenciales que van a formar los comportamientos esperados. Claro está que las excepciones son los órganos jurídicos de control debido a su función depuradora y los órganos de ejecución, cuando estos deben realizar determinadas acciones para hacer cumplir lo dispuesto por un órgano jurídico. Sin embargo, la idea es clara en cuanto a la vinculación de todos los órganos jurídicos bajo un enfoque normativo, y la función de los ciudadanos es igualmente normativa en tanto sirven como elementos que activan la función de determinados órganos jurídicos, formando la idea de un ordenamiento jurídico como la interrelación entre comportamientos esperados y comportamientos reales. Este enfoque permite ver, además, que existe una diferencia entre el resultado concreto y real de los órganos jurídicos, por ejemplo, la ley publicada y el resultado en el ordenamiento jurídico. Los enunciados contenidos en una ley no son incorporados en el ordenamiento jurídico siguiendo el mismo orden porque su naturaleza es distinta. Los enunciados incluidos en una ley tienen una finalidad comunicativa y siguen las reglas previstas para tal fin. En cambio, la incorporación en el ordenamiento jurídico no debe seguir este orden porque responde a una estructura con reglas propias y distintas a las reglas gramaticales. Por tal razón, las disposiciones no deben ser entendidas como oraciones, sino en función de los elementos esenciales que van creando, los mismos que forman secuencialmente los comportamientos esperados. Esta es una idea que se entenderá mejor cuando hablemos del método de interpretación estructural, pero creemos que se puede ir entendiendo la idea. Asimismo, cuando expliquemos la utilidad del enfoque al momento de ejercer funciones jurisdiccionales o normativas valorativas, podremos entender cómo es que el enfoque unitario permite romper la dualidad entre normas generales y particulares, abandonando la idea de que las sentencias o resoluciones se identifican como la especificación de una norma general a un caso concreto. Es decir, podremos entender que este proceso valorativo no es otra cosa que el cumplimiento de un comportamiento esperado dirigido sobre un órgano jurídico, el cual puede o no puede ser cumplido, e incluso puede o no puede ser cumplido adecuadamente, exactamente como ocurre respecto a un comportamiento esperado dirigido a un ciudadano. Este es el primer conjunto de aplicaciones útiles del enfoque unitario estructural, el cual se dirige a romper dualidades. Quizá nos queda una dualidad o diversidad pendiente, aquella que describe el ordenamiento jurídico como un sistema de normas de distintas jerarquías, una idea que surge a partir de la denominada pirámide de Kelsen. Esta idea será analizada a detalle en nuestro siguiente video, en el cual nos ocuparemos de dos cosas. Primero, de explicar cómo la idea de la pirámide es una distorsión de la teoría propuesta, y segundo, cómo esta no es capaz de describir al ordenamiento jurídico debido a que elimina el factor real en el ordenamiento, es decir, los comportamientos reales.